¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Una vez más, estamos abordando temas de interés nacional. En esta oportunidad dialogaremos con César Regalado, gerente de CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que realiza un trabajo muy importante y cuyos resultados ya se han visto a nivel nacional y también a nivel internacional. Vamos a revisar incluso algunos indicadores que medirán justamente cómo ha sido el crecimiento en el área de la tecnología y cobertura en nuestro país con relación a otras naciones. Bienvenido, César, al Ciudadano. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo analiza usted lo que ha significado la inversión que ha realizado el Estado ecuatoriano en esta área tan importante como son las telecomunicaciones? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es importante resaltar lo que eran las telecomunicaciones antes del gobierno del presidente Correa y lo que son las telecomunicaciones ahora. En el 2007, ustedes recuerdan lo que era Pacifictel, Andinatel y Telexa, sinónimos de corrupción y de falta de inversión. Con la unificación de las empresas, primero con Andinatel en el 2008 y luego con Telexa en el 2010, hemos consolidado una empresa fuerte a nivel nacional y eso nos ha permitido hacer inversiones que han transformado las telecomunicaciones en el país. En los últimos 7 años hemos invertido más de 1.400 millones de dólares pagados. En inversiones y en contratos firmados pues hay más de casi 2.000 millones, pero lo que se ha pagado hasta la fecha, hasta el año 2013, son 1.400 millones de dólares. ¿Y cuál es la proyección que tienen para este 2014? En cuanto a inversión. El presupuesto de inversiones es cerca de 500 millones de dólares, 499 millones exactamente. Para este año lo que nos va a seguir, nos va a permitir que sigamos invirtiendo en lo que el país necesita, que son básicamente telecomunicaciones de calidad, ¿no? El tema de fibra óptica, puertos de internet, televisión, redes celulares, redes troncales de fibra, etcétera, etcétera. Usted advirtió un tema que es importante, lo que ha significado las telecomunicaciones para este gobierno de la Revolución Ciudadana y lo que significaba las telecomunicaciones para gobiernos anteriores. Este cambio tan importante en donde el Estado tiene un poder muy grande en el sentido de manejar, controlar y regular también incluso las tarifas en el país, es necesario y es importante. A ver, recordemos que en la Constitución el tema de los servicios públicos es de exclusividad del Estado. Y para eso... se quisieron vender las telecomunicaciones. Así es, y para eso también en la Constitución se crean las empresas públicas para manejar los servicios públicos, en este caso las telecomunicaciones, y solamente por excepción se puede dar al sector privado. En el tema de las telecomunicaciones, ustedes recuerden, yo creo que es importantísimo, como dice el presidente, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Las telecomunicaciones eran básicamente telefonía fija, no existía otro, el internet era exclusivo para la gente con poder adquisitivo y estaba concentrado en Quito y en Guayaquil. Cuando nosotros iniciamos este gobierno, el acceso al internet en el país era de los últimos de la región, éramos penúltimos en la región en cuanto a calidad y a penetración. O sea, la penetración era mínima. Era mínima. En relación con otros países. Con otros países. Estábamos solamente luego de Haití. Esa era la posición que tenía Ecuador en la región. Había 15.000 hogares conectados con internet, que era lo que tenía Andinatel. Pacifictel tenía 8.000 usuarios. Y con unas tarifas que realmente daban miedo. Los 228 kbps, que era la velocidad que daban, y 256 costaban $40, $60. Hoy, en la actualidad, tenemos 650.000 hogares conectados con internet fijo a velocidad de 2 megas a $18. En las 24 provincias del país, las 23 continentales, y también tenemos en Galápagos, tenemos internet fijo en Galápagos. Nos conectamos, por supuesto, a través de satélite, pero dentro de Galápagos nuestra conectividad es a través de fibra óptica. Ahora, en cuanto ya al crecimiento, porque usted habló
de cómo encontraron, es decir, que Ecuador se ubicaba por delante de Haití como único referente en comparación con otros países de la región. Ahora, ¿cómo está la situación? Hoy hubo un último reporte en la cual Akamai, una de las empresas que más contenido distribuye en el mundo y que mide también las velocidades promedios de acceso a Internet, nos puso después de México, o sea, estamos sobre el promedio de la región, más allá de los 3 megas de velocidad en promedio que estamos dando a los hogares. Y como le decía, ¿qué es lo importante? Tenemos 650.000 hogares, más estamos hablando cerca de 700.000, promedio 4 personas por hogar. Es decir, 2 millones, casi 3 millones, millones de personas que están conectadas, accesando al Internet, accediendo al Internet. A precios competitivos, sin límite, ¿no? Porque aquí no hay un tema de capacidad, simplemente es un tema que yo tengo que pagarlo mensualmente. A eso súmele 500 infocentros que están regados en todo el país. A eso súmele 5.000 instituciones educativas que tienen Internet gratuito de este gobierno. Antes de este gobierno era 0 instituciones educativas que tenían. Es decir, estamos hablando de 3 millones más 500.000 infocentros, de la cual hay un promedio de gente que accede a ese infocentro, más de 1 millón de personas que están accediendo a través de infocentros, más de 1 millón de alumnos que están también beneficiándose del Internet gratuito por las políticas del gobierno nacional. Es decir, estamos hablando de 5 millones de personas. Una cobertura de 5 millones aproximadamente. A eso súmele la parte del acceso al Internet móvil. Es por eso que el crecimiento, y estamos hablando de 40-50% de los ecuatorianos están accediendo en este momento al Internet. Ahora, el Estado, y digamos en su momento determinado, también fue por la línea del celular, por la cobertura celular, y tuvo una magra experiencia, digámoslo así, con Alegro, que esta es empresa que no logró penetrar en la ciudadanía, tenía muy pocos abonados, tenía un servicio que no era el óptimo, pero tuvieron que cerrar y tuvieron que abrir de otra manera. Igualmente, prohibido olvidar, es parte de cómo se feriaban las empresas que dizque estaban o que eran empresas, sociedades anónimas, que eran empresas privadas pero con fondos públicos. Recuerden ustedes que Telexa tuvo la gran oportunidad de ser un líder y un actor muy importante. ¿Qué falló? ¿El plan de negocios? Falló porque la tecnología que escogieron no era la adecuada. Escogieron en ese momento CDMA, que como tecnología es buena, pero en el tema móvil lo importante es el ecosistema. Es decir, si usted no tiene terminales baratos para que la gente lo compre, pues va a tener un fracaso. Y el CDMA era en ese caso. Igualmente, el despliegue que ellos hicieron fue un despliegue muy limitado, y a eso súmele la corrupción en los mandos directivos, porque en teoría estaban manejados por expertos o por empresas que eran expertos en manejo de telecomunicaciones. Estuvo unos suizos, luego estuvieron unos italianos, etcétera, etcétera, y lo que hicieron fueron feriarse el dinero de Andinatel y de Pacifictel, porque eran los socios. Eran los socios de Telexa. Entonces el mejor mecanismo, la mejor salida fue cerrar. Bueno, lo que hicimos fue absorber. Nosotros en el 2010 lo que hicimos es absorber una fusión entre, primero se la creó como empresa pública a Telexa y luego fusionamos con CNT EP que había en ese momento, y hoy tenemos incorporado el negocio móvil dentro de la CNT. ¿Cuánto representa el negocio móvil a CNT? Este momento el móvil representa un 5 o 8%, esperemos que vaya creciendo. Recuerden que en el 2007 también es importante el negocio de telecomunicaciones del Estado, llámese Andinatel, Pacifictel, Telexa, tenía pérdidas. Telexa perdía $40 millones al año. Andinatel perdía 10, 15 millones, perdón, Pacifictel, y Andinatel tenía unas utilidades de 30 millones más o menos, 30, 40 millones de dólares. Sumando,
teníamos pérdida en el negocio de telecomunicaciones en el Estado. A eso súmele que no había cobertura, es decir, no había despliegue de redes porque no hacían inversiones. Entonces era realmente un mal negocio para el Estado porque no hacía las cosas bien. Hoy CNT tiene utilidades, el año pasado tuvo de 140 millones el 2013 y como digo, hemos invertido más de 1.400 millones de dólares en estos 7 años con recursos de la empresa. Nosotros no pedimos un solo centavo al presupuesto del Estado. El CNT presentó una demanda en contra de una operadora de telefonía celular privada porque no podía expandir su negocio justamente y había una especie de monopolio en este sentido. Situaciones que en este momento se están analizando a nivel legal y allí interviene sin duda la superintendencia. Pero, ¿qué conoce del estado actual de este juicio? César, ¿cómo está la situación? Bueno, nosotros pusimos una demanda ante la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, ante actitudes de competencia desleal. Porque en los contratos de arrendamiento de sitios donde uno despliega infraestructura, había una cláusula de exclusividad, es decir, solamente esta operadora podía poner infraestructura en ese sitio y estaba prohibido porque pusieron una cláusula de que no podía permitirse que otro operador, en este caso CNT y la otra operadora, podían instalarse en el mismo sitio. Y ustedes entenderán que en un despliegue de red el tema de encontrar sitios es un tema complejo, más aún con los temas ambientales, visuales, etcétera. Es decir, en un sector no se ve bien de que exista una antena en un sitio y antenas a 20 o 30 metros iguales antenas, cuando podrían consolidarse y tener un solo sitio, inclusive desde el punto de vista visual. Había contratos, más de 1.200 contratos que tenían esa característica. La superintendencia, que es el organismo competente para ver estos temas, lo analizó, hubo la audiencia, etcétera, y ya determinó que era una falta grave, y eso, la falta grave está hasta el 10% de las ventas de la operadora, y eso ocasionó que es una multa. Ahora están en una etapa de apelación. Nosotros pedimos primero una aclaración a la resolución a la sentencia, y luego de eso pues la operadora tendrá pues el debido proceso a su defensa, que es básicamente apelar ante el mismo organismo. Él ratificará o rectificará la sentencia, y luego de seguir la sentencia firme, pues tendrá los mecanismos, en este caso el contencioso administrativo provincial y luego en la Corte Nacional de Justicia. Lo importante es que se establezcan parámetros para que exista libre competencia, para que las empresas, sean del Estado o sean privadas, puedan crecer, puedan invertir, sobre todo en infraestructura, en los pocos espacios que se disponen. Así es, que yo creo que el tema de la competencia está en el servicio. Los clientes deberían tener las mismas oportunidades de tener una red con las mismas características en cuanto a cobertura y calidad, y luego pues el que mejor servicio da, a esos serán los que los clientes van a acceder. Entonces eso es lo que queremos como Estado. A nosotros nos interesa un despliegue de una red. Estamos justamente por la fusión que hicimos entre CNT y Telexa, tuvimos que prácticamente dejar de lado la red que ellos tenían, una red antigua, vieja, costosa, que no nos daba ninguna posibilidad de crecer, porque aparte de haber escogido mala tecnología, la empresa que les vendió al año dijo que ya no iba a fabricar más esos tipos de equipos, es decir, quedó prácticamente sin ningún tipo de garantías. Eso es lo que hicieron los gobiernos anteriores. El gobierno de Lucio Gutiérrez estuvo ahí involucrado. Entonces nosotros estamos en un despliegue masivo de red. Ahora, en el Ecuador, no sé si es la cifra exacta, pero
Si tenemos casi 15 millones de habitantes, se menciona que hay más de 15 millones de teléfonos celulares, y casi un teléfono por habitante. ¿Todavía hay margen de crecimiento? ¿CNT todavía ve que existe mercado en la telefonía celular, en el acceso a Internet, en la telefonía fija y en algo que es fundamental? Porque al ser CNT una entidad de servicio que también tiene utilidades, pero debe ir hacia los sitios donde las empresas privadas no pueden llegar porque no es rentable, no es negocio. Bueno, esa es parte de la función fundamental de las empresas públicas, de ir donde los otros no van. Es decir, nosotros pensamos en ciudadanos, no en mercados, como piensa la empresa privada. Y es por eso que hemos implementado la telefonía rural inalámbrica. Estamos en sitios como Taisa, por ejemplo, donde fue el enlace ciudadano con el señor vicepresidente. Y estamos en muchos sitios de la Amazonía y del sur del país y de la parte rural de todas las provincias. Este tema de Taisa valdría la pena explicar un poco más, porque cuando se realiza el evento, justamente CNT se ve un poco, no sé si en aprietos de poder servir, en donde no había acceso a telefonía. Tenía que inmediatamente tener la posibilidad de que exista el evento y luego de una serie de compromisos tenía que cumplirlos. A ver, Taisa es parte y todo el tema de la Amazonía es parte del proyecto integral que tiene la CNT de servicio. Como digo, nosotros pensamos en ciudadanos y no solamente en clientes o en mercados. Y Taisa, la proyección estaba de que le íbamos a servir a través de unas torres que estaban en algún parque nacional, y el tema de los permisos ambientales es muy complejo. La verdad que yo creo que una de las partes eso retrasó un poco. Eso retrasó. Y también demoras o ineficiencias que se dan a veces en los mandos medios de la empresa. Hemos tomado los correctivos y estamos este momento con una solución que no es la definitiva, es una solución temporal, pero podemos dar el servicio, que es a través de antenas satelitales. ¿Cuántas antenas se encuentran? Son 2 antenas que tienen capacidad hasta 4 megas. Con eso podemos dar el servicio de telefonía a ese sector al precio más barato del mercado. Es decir, otra vez estamos pensando en ciudadanos. $3 la pensión básica y a 1 centavo el minuto a la red nuestra. Es decir, llame a Carchi o a Macará o llame a Guayaquil o a Quito, cuando con la telefonía de la competencia, pues eso le cuesta 15, 20 centavos. Vamos a llegar... ¿Más bajo que eso no puede existir? No puede ser, o sea, es menos de 1 centavo, inclusive creo que es menos de 1 centavo. Estamos 2 décimas menos de 1 centavo. Ahora, ¿cuántos abonados, digamos, si los llamamos de esa manera, en Taisa ya están utilizando este servicio? Nosotros hicimos una venta y estamos como cerca de 200 o 300 familias que se ven beneficiadas, con una tecnología de última generación, que eso también es importante. Lo que estamos instalando es tecnología de punta. Un teléfono fijo inalámbrico, pero que le permite a nuestro cliente, como es un teléfono, no es portable, pero es un teléfono que se lo puede llevar, porque tiene una batería, y normalmente lo llevan como teléfono, como que fuera teléfono celular, porque tiene la ventaja satelital. A ver, el satélite me sirve a mí para la transmisión y conectar ese sistema a todo el sistema de telecomunicaciones de la CNT. Una vez que yo conecto a través de transmisiones con una radio base, esa radio base irradia más o menos a 30 kilómetros, y yo puedo, en 30 kilómetros a la redonda, yo puedo hacer uso de ese teléfono. Entonces, créame que es un servicio extraordinario para una población que ha sido olvidada durante, toda la vida. No ha tenido conectividad. No ha tenido. En esta última parte hemos insistido en que el 2014 CNT invertirá casi $500 millones. ¿Cuáles son los objetivos de esa inversión? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Cuánto más va a crecer la empresa? A ver, los ejes de inversión son claros, ¿no? El tema de la red celular. Estamos en un despliegue masivo de nuestra red HCPA
Plus a nivel nacional. La red LTE, que es la red de cuarta generación. Tenemos que instalar más o menos 500 radiobases a nivel nacional en las principales ciudades, lo que nos va a permitir pues entregar velocidades de 15 veces la experiencia que en este momento usted tiene en su teléfono celular. Es decir, va a poder ver videos en línea, high definition, en su celular o en su iPad, porque la velocidad o la experiencia, le digo, es 15 veces. Si usted tiene, normalmente un video lo carga y tiene que esperar hasta que se cargue para poder verlo. Aquí no. Aquí se carga y tiene que esperar para verlo, porque claro, esa es la gran diferencia. Vamos a seguir invirtiendo en puertos de Internet para llegar a los 221 cantones y las parroquias de este país. Y respecto a la movilidad, porque el gobierno también tiene varios proyectos. Por ejemplo, uno es el taxi seguro, en donde se tiene a través del GPS la posibilidad incluso de grabar un video mirando qué es lo que sucede al interior de la unidad y también en las unidades de transporte provincial e interprovincial. ¿Cómo está este proyecto? Porque el gobierno ya anunció hace algunas semanas la necesidad de que estas unidades tengan cobertura y eviten justamente asaltos, robos, etc. Se ha instalado hasta la fecha 55.000 dispositivos en todo el país, en algunas provincias, en taxis y en transporte cantonal. Estamos, van a la segunda fase de ese proyecto, que es los transportes interprovinciales. Ahí hay que hacer algunas yo diría, precisiones en cuanto al alcance de ese proyecto. Seguramente en algunas partes no vamos a transmitir en vivo. Se va a grabar y a dar el geoposicionamiento del vehículo y abrir un canal de voz para que pueda ser auxiliado. La voz de alerta de todas maneras va a existir. Por supuesto, para que sea auxiliado a través del ECU 911, porque está conectado. Lo importante es que está conectado a través del ECU 911. Y ese es otro tema que también es importante. Nuestra participación como empresa pública con algunos organismos y entidades del Estado. En este caso, el ECU 911. Nosotros hemos sido parte fundamental de ese proyecto. Sin la participación de la CNT, no hubiera sido posible tener el alcance que tiene en este momento ese proyecto. Nosotros solamente para el ECU 911 hemos instalado más de 3.500 kilómetros de fibra óptica para poder conectar las cámaras a los diferentes centros de atención que están localizados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, creo que hay en Babahoyo, creo que son 7 a nivel del país, con tecnología de CNT. O sea, hubiera sido imposible tener ese tipo de proyectos si la CNT o las telecomunicaciones de este país no hubieran evolucionado y no tuvieran el desarrollo que tiene en este momento en el país. Es parte del servicio. Gracias, César, por su atención y por asistir aquí a La Ciudadano TV. Muchas gracias. Muy gentil. Hemos conversado con César Regalado. Hemos hecho una evaluación de lo que significa justamente la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el servicio que brinda a la comunidad a través de los diferentes sectores y, por supuesto, la ampliación de las redes que se están realizando en nuestro país. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV.